Buenas tardes a todos los participantes en esta reunión académica programada para hoy por Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, ¿no? Vamos a hacer el manejo ortodóntico de las agenesias con el doctor Juan Carlos Camacho, que hoy nos hará la presentación para todos nosotros. Las preguntas las pueden hacer por el chat, ¿no? Para poder plantearles al doctor al final. Lo dejamos con ustedes al doctor Juan Carlos Camacho. Estimados colegas, buenas tardes. Ante todo agradecer la oportunidad que me da el instituto para poder llegar a todos ustedes. Básicamente vamos a hablar algunos aspectos teóricos. Me he permitido revisar algunos artículos, algo actuales, ver las causas de una alteración que nosotros vemos en nuestras consultas, que son las agenesias dentarias. Digamos, desde un punto de vista ortodóntico, vamos a primero hablar sobre qué cosas son las agenesias, el concepto, el diagnóstico, la etiología, frecuencia y prevalencia, como la parte introductoria. Sabemos que las agenesias dentarias es una ausencia congénita y clínica radiológica de uno o más dientes, ¿no? Que cuando nosotros evidenciamos en la consulta, a veces no nos damos cuenta y básicamente tenemos que hacer nuestra indagación, ya sea por algún antecedente, tanto extracción, abulsión o alguna exfoliación que tenga la pieza dentaria, ¿no? Básicamente estas alteraciones nosotros vamos a evidenciarlas mucho en la infancia. Y es importante un diagnóstico. Aparentemente estamos hablando o redundando de cosas simples, pero a veces en las situaciones simples se nos escapan algunos detalles, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros tenemos que trazarnos algunos objetivos cuando nosotros hagamos nuestra exploración clínica. No estoy hablando nada extraordinario, simplemente una exploración extraoral que básicamente la hacemos los ortodoncistas, los periodoncistas, cirujanos, odontólogos generales, y no solamente enfocarnos a ver solamente dientes. Después vamos a tener que hacer palpación, ya sea de ATM, evaluar perfil. Muchas veces vemos el perfil que está de alguna manera alterado y nos da algún indicio, digamos, ¿no? De alguna alteración. Igual pasamos a la exploración intraoral, ya sea de tejidos blandos y después los dientes. No voy a ahondar mucho en este tema porque nosotros sabemos es nuestro pan de cada día, digamos, este tipo de examen. Después, sabemos que esta alteración va a ocasionar un desequilibrio, no solamente funcional, sino estético, que nosotros estamos en la obligación de resolverlo, ya sea de manera multidisciplinaria, puede ser cirugía, puede ser periodoncia, nosotros los ortodoncistas, entonces tenemos varias labores que realizar, ¿no? Definamos algunos términos, como la hipodoncia, por ejemplo, que es la ausencia de uno o más dientes hasta los 6, oligodoncia, más de 6 dientes ausentes, excluyendo las terceras molares, porque nosotros sabemos las terceras molares tienen una prevalencia aparte, digamos, de agenesias, ¿no? Y la anodoncia, que es la ausencia de todos los dientes. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que podemos ver? Uno, que es una alteración, un espaciamiento anormal que puede aparecer entre alguna pieza dentaria y algunas alteraciones asociadas a esta, ¿no? Nosotros hemos hecho, como les repito, una revisión bibliográfica y vamos a conversarla posteriormente. Y nosotros de repente tomamos una radiografía y vemos ciertamente que hay la ausencia de la pieza dentaria, ¿no? No hay el sucedáneo, etc. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a ver alguna alteración, por ejemplo,
vamos a ver los patrones de maloclusiones con tendencia de crecimiento en un estudio que se hizo el año 2018, donde indicaban que la impactación y la agenesia son las dos alteraciones que más frecuentemente se ven, las más prevalentes, perdón, una la impactación con 14.4% y la agenesia con 9.7%, sin contar las terceras molares. El incisivo lateral superior fue el diente más ausente, el diente más afectado, y la agenesia dental se asoció con el patrón de crecimiento hipodivergente. Nosotros los ortodoncistas evaluamos mucho tendencias de crecimiento y según este estudio lo asociaron mucho a los pacientes hipodivergentes. Y también se vio que había macrodoncia en alguna de las piezas dentarias, ya sea contralateral, que podía estar asociados a este tipo de agenesia. Etiología, la etiología es vasta, ¿no? Hablan de la tendencia familiar, estudios de genética que se hicieron, donde se identificaron algunos genes responsables, como el cromosoma 4p16, que estaba alterado, y había esa tendencia familiar de ver, ¿no? Y por eso sugerían que era un defecto en más de un gen también, en este estudio que revisé, en el gen MSX1, que es uno de ellos que podía causar también la agenesia de las piezas dentarias. Según Graeber, nos decía que era un resultado de algunas mutaciones, mutación aleatoria del gen MSX1 localizado en el cromosoma 4, en el PAX16, ¿no? Otro gen implicado era el PAX9. Entonces ya más o menos de alguna manera estaban identificando con mayor certeza cuáles son los genes que estaban afectados, ¿no? Y aquí revisé también algunas patologías asociadas, dice, entre el riesgo de la agenesia dental, el polimorfismo y en pacientes con hendidura palatina que nosotros vemos bastante en el Hospital del Niño, y veíamos que los genes, las alteraciones genéticas, los genes afectados, el MSX1 y el PAX9, están íntimamente asociados a este tipo de agenesia, ya sea dentro de la alteración, en este caso la hendidura palatina, o fuera. Además, también estaba involucrar el tejido en el defecto, ¿no? Otro tipo de patología que también está íntimamente relacionada es la displasia ectodérmica, donde nosotros podíamos ver alteraciones no solamente de número, sino de forma y tamaño de dientes. El desarrollo de los dientes está muy afectado también con la quimioterapia y radioterapia. Entonces se veía que esto podía ser una causa de las agenesias de piezas dentarias, la radiación en casos de pacientes pequeños, ¿no? Para posteriormente hacer agenesia en dientes permanentes. Vamos a hablar un poquito de prevalencia. En la dentición permanente, normalmente la agenesia tiene una prevalencia de 1,6 a 9,6%. En la dentición primaria es menos, del 0,5 al 0,9% de prevalencia de agenesias. Y los terceros molares, como sabemos, es bastante prevalente, el 20%. Aquí ya dentro de las piezas dentarias podemos cuantificar, ver que el segundo premolar inferior era el más afectado, entre el 30 y el 40%, seguía el incisivo lateral con 24%, también el segundo premolar superior con 14 a 21%, los incisivos inferiores de 3 a 6, y los caninos superiores que no llegan al 1%, pero que sí se evidencia una alteración similar a la que estamos tratando. Cuando hay agenesia de uno o más dientes, se podía ver que podía ser hasta el 80% en un estudio evidenciado en el 2004, y había agenesias de 3 hasta 5 dientes, que era menos prevalente, 14%, y agenesia de más de 6 dientes era mucho menor, el 3%.
Según Profit, en el 2001 consideró que las tendencias evolutivas habían influido, ¿no?, en la dentición actual. ¿Qué quería decir? Que la disminución del tamaño y número de dientes se iba dando conforme iba pasando, ¿no?, digamos, los años, ¿no? Así decían que el hombre moderno se ubica en una fórmula dental ancestral de 3 incisivos, un canino, 4 premolares y 4 molares. Y que en el futuro íbamos a llegar a tener un incisivo, un canino, un premolar y 2 molares. Entonces también aquí los autores tratan de, digamos, explicar las causas de esta alteración. Algunas alteraciones asociadas que tenemos, como les había indicado, una, la microdoncia. A veces nosotros vemos aquí, en este paciente, vemos una ausencia de la pieza del incisivo lateral y una microdoncia del incisivo contralateral. Y las malposiciones dentarias que traen por consecuencia también esta falta del diente, ¿no? Aquí hay un estudio que nosotros revisamos del 2014, donde nos indicaban que la genesia iba a ser un fuerte predictor para que también nuestros caninos se impacten. Entonces, eso es muy importante. Aquí vemos una radiografía donde hay una agenesia y impactaciones de los caninos. Entonces, ya vamos asociando de alguna manera algunas alteraciones como les había indicado temprano, ¿no? Igual, vemos aquí agenesia del tercer molar, el patrón de impactación en pacientes con caninos desplazados por palatino. Dicen, los caninos desplazados por palatino mostraron una mayor prevalencia de agenesia. Entonces ya trataron aquí de repente de incluir las terceras molares y nosotros revisar a nuestros pacientes que si por ahí tiene una agenesia, podemos buscar de repente si un canino está impactado. Otro artículo que también hemos revisado, este es del 2017, sobre tratar de buscar la relación que existe entre la forma craneofacial y si difieren pacientes con agenesia. Dice aquí, vamos a evaluar el complejo craneofacial. Se hicieron diferentes análisis, diferentes medidas, donde en un grupo de 100 que por lo menos tenían una agenesia, el segundo grupo que tenía agenesia el tercer molar y un grupo control. ¿Qué es lo que vio este artículo? Específicamente que los pacientes con agenesia presentaban tendencias de clase 3, es decir, ya sea una mandíbula grande, que nos indicaban de repente que este paciente estaba creciendo también en un patrón hipodivergente, ¿no? Entonces trataron de relacionar los pacientes con agenesia dental y la tendencia a clase 3 y el patrón esquelético hipodivergente. Nuevamente vamos a buscar otro artículo donde nosotros tratamos de ver si la agenesia estaba relacionado con algunas alteraciones que vemos frecuentemente en el hospital, como el síndrome de Down, y evaluaron radiografías panorámicas de 25 pacientes con síndrome de Down, donde el promedio de edad era 15 años más o menos, e hicieron algunas mediciones. Estas mediciones de sus radiografías laterales, donde los sujetos con hipodoncia y agenesia fueron seleccionados, ¿no? ¿Qué es lo que mostraron? Hipodoncia en el 92% de la muestra se evidenció, cuando se consideró las terceras molares, y el 56% cuando no se consideró las terceras molares. Es decir, que la hipodoncia fue más frecuente y grave también en las mujeres. Tratamiento. En cuanto a tratamiento, vamos a hablar un poquito de algunos ítems, por ejemplo, consideraciones para el tratamiento, en qué casos se hace sustitución canina, autotrasplante, restauración, implantes, etc. Nosotros como ortodoncistas tenemos que conocer algunos. Vemos un paciente con agenesia, entonces nos ubicamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos entra la duda y decimos, ¿cuál será la mejor solución? Si abrimos el espacio o cerramos el espacio.
Básicamente esa es la duda. Si yo abro el espacio para poner un implante o para poner una restauración protética o cerrar el espacio con sus algunas ventajas y desventajas que vamos a ver posteriormente. Por ejemplo, en el cierre de espacio, vean usted, podemos hacer también la reapertura, el autotransplante, que también vamos a tocarlo para que de alguna manera nosotros tengamos la respuesta a esta pregunta. Y esta va a ser en base a un correcto diagnóstico y elaboración de un plan de tratamiento. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar? Primero, lo que vemos todos los días, el perfil del paciente, la cantidad y dirección de crecimiento. Básicamente eso se ve en qué estadio de crecimiento están los pacientes, ¿no? Presencia, ausencia de maloclusiones. Es importante ver si a pesar de estas agenesias, estos pacientes son portadores de maloclusiones. Si algunas tienen necesidad de extracciones para la resolución de la propia maloclusión, ¿no? La color y posición del canino, muy importante que lo vamos a tratar, el largo del labio con un análisis facial y la relación de los tamaños dentales. Indicaciones que vamos a tener para cerrar el espacio. Primero tenemos que tener en cuenta que para cerrar un espacio tenemos que tener un paciente con un buen perfil proporcionado, ya sea los incisivos superiores en una buena inclinación. Los caninos y premolares de similar tamaño. Si es que vamos a hacer la sustitución, tenemos que hacer de que estos dos dientes se asemejen lo más posible en su anatomía y forma y tamaño. Si hubiese protrusión dentoalveolar, ¿a qué se refiere? Ya con el tipo de maloclusión. De repente vemos un paciente con maloclusión clase 2 por protrusión maxilar, entonces nos da la opción de cerrar o hacer alguna extracción en el lado contralateral para mejorar este overjet y este sobrepase, digamos, del maxilar superior exagerado, ¿no? Y la relación clase 2 esquelética. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? El estado de las piezas adyacentes. Muy importante el estado de las piezas adyacentes para nosotros resolver el cierre de espacios de esta manera. Hay dos tipos de maloclusiones que permiten la sustitución canina. Vamos a hablar en este caso de sustitución canina, siendo el incisivo lateral uno de los dientes más prevalentes en lo que es agenesia. Una es la maloclusión clase 2 sin apiñamiento en la arcadia inferior. Eso es muy importante saberlo. Si nosotros vamos a tener un paciente de clase 2 sin apiñamiento inferior, como vemos aquí en la fotito, y aquí estamos mesializando, la premolar para hacer la sustitución en vez del incisivo lateral. Entonces tenemos que evaluar en este caso que sea un paciente sin apiñamiento. Y cuando es una maloclusión clase 1 y hay apiñamiento inferior, de repente nosotros lo podemos tratar con extracciones, ya sean de dos premolares abajo y un premolar en el lado donde no hay la agenesia y dejamos en el lado de la agenesia la sustitución, ¿no? En cualquiera de estos casos vamos a tener problemas, alteraciones funcionales que les adelanto ahora van a ser en función en grupo. Lamentablemente las excursiones caninas se van a tener que ver alteradas. El paciente debe tener un perfil equilibrado, perfil convexo, una retrusión mandibular y un poco mentón. No puede ser candidato para un cierre de espacio, sino tendríamos que hacer una alteración, digamos, provocada, haciendo una retrusión, una birretrusión maxilar, y eso no está bien. ¿Qué más tenemos que evaluar en este caso? El tamaño y la forma del canino. Naturalmente el canino tiene la corona más ancha, como aquí lo vemos en la figura, la corona más ancha y la cantidad de reducción que esta va a hacer para que se asemeje a un incisivo lateral podría ser mucha. Entonces tenemos que ver que eso no cause alteraciones también en la vitalidad de la pieza dentaria a la que vamos a sustituir.
El ancho también del límite amialo-cementario tiene que ser de alguna manera parecido al incisivo lateral, porque recuerden ustedes que el canino tiene son dimensiones mayores, sobre todo a nivel de la límite amialo-cementario, corona raíz, entonces tenemos que ver que estos tamaños sean de alguna manera parecidos. El nivel labial, es muy importante ver eso, ¿no? Nosotros si vamos a hacer la sustitución, no tenemos que basarnos, digamos, en los bordes incisales, sino en los márgenes gingivales. Vean ustedes los márgenes gingivales adecuados de dos incisivos y cómo deberían ser los márgenes de los incisivos laterales. Normalmente cuando se hace la sustitución canina, los caninos tienen el margen mucho más superior. Posteriormente les voy a indicar qué procedimiento se tiene que hacer para mejorar eso. Tenemos que colocar los brackets, como les había indicado, básicamente a la altura del margen gingival y no del borde incisal. Vean ustedes, aquí uno de los autores que más ha hablado de agenesias, transposiciones, sustituciones, es el doctor Vincent Kokich, que aquí nos da una gráfica de alguna manera. Vean ustedes en la primera foto cómo estos caninos que se han llevado hacia mesial, estos se han mesializado, pero sus márgenes gingivales están por encima de los incisivos centrales. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sugiere el doctor? Tiene que agarrar, extruir las piezas, los caninos en este caso, para mejorar esa altura de esos márgenes y posteriormente hacer el desgaste incisal, ya tratando de asemejar estos caninos a incisivos laterales. Pero lo mismo tenemos que hacer de los premolares que van a funcionar como caninos. En este caso, estamos hablando de incisivos laterales. Sacrison evaluó a corto tiempo la respuesta histológica de los dientes cuando nosotros hacemos un recontorneado, en este caso para mejorar, digamos, el aspecto estético, ¿no? Y él decía en su artículo que con una adecuada refrigeración durante el desgaste, el paciente presentaba una menor o ninguna molestia en la pulpa y la dentina y probablemente se podía topicar también con soluciones de flúor para mejorar que esta digamos, sensibilidad desaparezca, ¿no? Entonces, es posible llegar a ese desgaste, digamos, para tratar de que esta pieza dentaria se asemeje más a la que estamos. Y aquí recomendaba un poquito de enjuagues de fluoruro de sodio a 0,05% una vez al día. Dice, si aumenta la sensibilidad después del procedimiento, el enjuague con fluoruro de sodio 2 veces al día durante 1 a 2 semanas, donde nosotros podíamos mejorar la sintomatología del paciente. Vean ustedes aquí esta piecita dentaria, es una pieza, es un canino, esta es una primera premolar que va a sustituir al canino inferior y ya hemos realizado aquí el desgaste interproximal. En este lado, en el lado derecho, hemos colocado los separadores para tener una mejor acceso, digamos, para hacer el famoso desgaste selectivo. Entonces aquí vemos básicamente un esquema de lo que se va a hacer. En verde está dado por digamos, el canino que se está colocando como incisivo lateral y toda la parte que se va a tener que desgastar, ¿no? Se coloca el braque de tal manera que la pieza se extruye y baje este borde, este margen gingival. Y en el caso de la premolar más bien se va a tener que intruir la primera premolar que va a funcionar como canino para que ese margen gingival suba y se complete, ya sea con una carilla o alguna alternativa que nos dé nuestro rehabilitador para que mejore el aspecto estético y funcional del premolar que va a funcionar como canino.
Básicamente ahora hemos hablado de todos los aspectos que involucran, miren ustedes, para poder generar una visión estética de nuestro paciente y recurrir a varias especialidades, no solamente la ortodoncia, sino la periodoncia, la rehabilitación, la cirugía, que tenemos que estar en conjunto para poder mejorar la estética y función de nuestros pacientes. Después también el incisivo lateral se tiene que ayudar con resina, con ayuda de nuestro rehabilitador, también con el endodoncista para tratar de hacer un blanqueamiento vital del canino. Recuerden que los caninos tienen colores más amarillentos, ¿no? Entonces tenemos que tratar de llevar, si vamos a llevar ese canino en el sector anterior, va a ser un diente evidentemente más amarillo y tenemos que hacer un blanqueamiento vital de este. Algo que no les había comentado es acerca de la corrección del torque. Recuerden que nuestro canino tiene un torque y este torque se manifiesta por esta eminencia canina, ¿no? Que lamentablemente lo vamos a tener que llevar hacia adelante y una eminencia en el sector anterior no es del todo estético, entonces tenemos que mejorar el torque de este canino que va a fungir como incisivo lateral. Incrementar el ancho y largo de los perímetros de los premolares, efectivamente, como los habíamos mencionado, para que parezca de alguna manera un canino, ¿no? Y el procedimiento quirúrgico para el alargamiento con un periodoncista. ¿Cuáles son las ventajas del cierre de espacio? Porque a veces los papás llegan a la casa y de repente, ya sean no solamente agenesia, sino abulsiones de dientes anteriores, que es muy frecuente, y bueno, doctor, yo quiero que se nos cierre el espacio, y efectivamente tienen algunas ventajas. Una es la permanencia y compatibilidad de tejidos biológicos, ¿no? Es mejor tener una raíz natural que un implante, digamos, en los dientes, ¿no? Las papilas gingivales también van a estar mejor conservadas. No sé si ustedes se han dado cuenta cómo son los tejidos dentarios blandos adyacentes a un implante, no son del todo naturales, ¿no? A pesar de que se trate con un buen periodoncista, pero siempre estos tejidos padecen después de algunas reabsorciones. Y siempre colocar, para mejorar la estabilidad, un retenedor fijo. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre la estabilidad. ¿Cuáles son los problemas asociados al cierre de espacio? Uno es la diferencia de tamaño, que no se vea muy estético entre el canino que se está colocando hacia adelante y al incisivo lateral, en este caso que queremos sustituirlo, ¿no? La diferencia de color, que como también habíamos comentado, que el canino es un poco más amarillo, el torque, ver esa, perdón, esa eminencia canina en el sector anterior del todo no es tan agradable, y recidiva tras la retención, eso es muy importante. Vamos a tratar que la contención o retención no se toma en broma en estos pacientes, hay que colocarles contenciones fijas. Y el tipo de oclusión funcional que estos van a tener que desarrollar. Lamentablemente van a hacer excursiones caninas con el premolar y va a generar un problema, un trabamiento, digamos, con la cúspide palatina de la primera premolar. Ya les había indicado la eminencia canina. Vean ustedes, esta eminencia canina que da ese relleno facial a nuestros pacientes no está presente en el sector posterior. Y aquí se ve que no hay esa eminencia. Lamentablemente esa eminencia se vino para adelante y tratar de disimular con mejorar ese torque. ¿Cuáles son los dientes más vulnerables a la sobrecarga funcional? Ahora vamos a hablar un poquito de equilibrio y función oclusal. ¿Cuáles son los dientes más vulnerables? Uno que es la primera premolar maxilar. ¿Por qué? Porque va a contactar básicamente con el canino inferior. Después el incisivo lateral mandibular. El incisivo lateral mandibular que ya no va a competir con un incisivo lateral superior, sino va a competir con un canino que está en el sector anterior, ¿no? Y las molares inferiores.
Esas son digamos, las piezas dentarias que van a tener más sobrecarga y tenemos que aliviarlas de alguna manera en nuestro acabado ortodóntico. ¿De qué manera? Aquí el doctor O'Neill nos indica, uno, eliminar los contactos prematuros inferiores, cuando el paciente hace los movimientos excursivos. Hay que hacer la reducción del borde incisional del contorno lingual del canino superior. Muy importante eso, porque recuerden que este canino va a impactar directamente el incisivo lateral inferior. Y lamentablemente tenemos que desarrollar en ese lado una función en grupo. No hay otra, salvo que de alguna manera mandemos a hacer endodoncia a esa primera premolar y eliminemos la cúspide palatina, pero es un tratamiento bastante invasivo. Aquí hay que eliminar las cúspides linguales de los primeros premolares y los segundos molares superiores. La recidiva. La retención en estos casos, como no hay que tomarlos a la ligera, como les había indicado, la retención de alguna manera tenemos que ponerle ese énfasis con retenedores fijos en el sector superior, ya sea abarcando caninos y premolares que fungen como caninos, y encima colocar nuestros retenedores removibles para que estos también resguarden o cautelen los espacios que se han cerrado en el sector posterior de las molares. Aquí vemos un paciente que se ha combinado el cierre de espacios por la genesia de caninos superiores, combinado con un tratamiento de implantes. Vean ustedes perfiles bastante adecuados, donde se realizó aquí el trazado cefalométrico, y nos llama la atención la tendencia de crecimiento normo a hipodivergente, un perfil adecuado, los incisivos superiores tienen una buena relación entre sí, y no solamente hay la genesia de los dos caninos superiores, sino también de una premolar y una premolar inferior. Vean ustedes aquí la molar decidua, pero en esto solamente se trabajó el arco superior. Entonces vean ustedes que cuando llegue el paciente ve un espaciamiento patológico, ¿no? Que no es normal, y la persistencia de las piezas deciduas, en este caso los dos caninos de leche y la molar inferior también de leche en el cuadrante 4. Esta paciente, ¿qué es lo que nosotros más o menos se le vio? Uno, la exodoncia de las piezas deciduas, la colocación de aparatología multibracket y la mesialización de estos premolares. Vean ustedes todo lo que nosotros hemos tratado y hemos hablado en la parte teórica, donde se ve que no solamente hay problema de agenesia, sino hay problema de alteración de forma y tamaño de las piezas dentarias. Vean ustedes, ahora aquí los incisivos laterales están alterados, son unos microdientes prácticamente, que después ya se rehabilitó dándole el ancho mesiodistal adecuado y el canino sustituido por la premolar. Lamentablemente, cuando son agenesias no solamente de un diente, sino de más dientes, ya no se puede cerrar todo el espacio, pero sí se ha llevado al sector anterior dientes permanentes, naturales, y se han sustituido los espacios reemplazados por implantes, ¿no? Vean ustedes, esta es la parte ya donde se le ha mandado al cirujano. Más o menos así queda antes de mandarlo al cirujano para que pueda hacer el implante. Es muy importante que veamos el paralelismo de las raíces. Vamos a ver unos artículos más adelante también de revisión acerca de cuánto espacio tenemos que generar para poder mandar a nuestro cirujano. Y vean ustedes ya el paciente con implantes, se le puso implantes,
y ya con la radiografía panorámica de control. Lamentablemente aquí ya no se hizo nada en el sector inferior. Probablemente va a tener que esperar ya tomar una decisión porque la paciente su urgencia era estética más que todo, ¿no? En los trazados cefalométricos vemos y hacemos una comparación de los trazados cefalométricos con los valores y vemos ciertamente algunos cambios, sobre todo cambios en la posición en la inclinación del incisivo superior con su base, ¿no? Pretratamiento era 113 grados, después disminuyó, digamos, palatinició 109, y bueno, no se le ve mal estéticamente. El limpa o el ángulo plano mandibular que empezó con 106 se redujo a 93. De alguna manera, ese es una, no digamos desventaja, pero una consecuencia previsible que iba a pasar en este paciente si hemos querido realizar el cierre de espacios. Este es otro casito que lo trabajamos hace mucho tiempo. Lamentablemente un paciente que llegó interconsulta del endodoncista porque presentaba reabsorciones internas idiopáticas, como sabemos que es, del incisivo lateral superior izquierdo, en la pieza 2.2. Entonces nosotros hicimos nuestro plan de tratamiento, la 2.2 se le extrajo y se le extrajo 2 premolares abajo y la pieza 1.4 en el lado, para tratar de manejarlo como una maloclusión clase 1 con apiñamiento, pero al tiempo este paciente empezó a hacer reabsorción idiopática también de la pieza, del otro incisivo lateral, de la pieza 1.2. Imagínense, ya habíamos retirado un premolar ahí y lamentablemente tuvo que perder un incisivo lateral adicional, es decir, perdió 2 incisivos. Vean ustedes cómo prácticamente quedó el caso. Lateral que se extrajo, sustituimos por el canino. Vea usted, estas son las piezas, la pieza 2.3, que nuestro rehabilitador hizo un gran trabajo. Después, esta es la primera premolar, la segunda premolar, y en este caso también este es el canino, y aquí ya es la pieza 1.5, no tiene primera premolar. Por eso que vemos en oclusal que en un lado tiene 2 premolares y en el otro un premolar. Vean ustedes la diferencia que hay de esta pieza, de la pieza 2.4 que está haciendo como canino, de alguna manera está más extruida. Vean ustedes los rebordes marginales no están a la misma altura para tratar de que este premolar se extruya y parezca más un canino, ¿no? Y así fue, así terminó la oclusión de este paciente. Hicimos como habíamos indicado al inicio, que las maloclusiones clase 1 con apiñamiento son candidatas para este cierre de espacio, pero sí tuvimos que extraer piezas dentarias en el arco inferior. No tenemos un acople perfecto, digamos, aquí, pero vean ustedes que prácticamente que el paciente está funcionando con una premolar en un lado, nada más que es la segunda, que como sabemos las segundas premolares en volumen y tamaño son menos robustas a la primera premolar, ¿no? Entonces, bueno, no nos quedó mal. Y vemos aquí también la parte facial, que no hay una alteración facial que sea de preocupación, ¿no? Eso con respecto a lo que es el cierre de espacio. Otra alternativa también que se puede dar para problemas de agenesia es el autotransplante. Este autotransplante tiene sus indicaciones. Uno, que son los premolares en desarrollo. Básicamente eso, tenemos que son pacientes que están los premolares no con sus raíces completamente formadas. Otra indicación que sea la distribución desigual de las agenesias, en el caso que estas sean múltiples, ¿no?
Y la genesia del segundo premolar inferior con un perfil facial normal o débil, es decir, que no haya mucha alteración de un perfil facial. Dice, el tiempo óptimo para el autotrasplante es cuando la raíz ha alcanzado los 2/3 o 3/4 de la longitud, es decir, no ha terminado el cierre apical de estas raíces. Entonces, ahí nosotros podemos de alguna manera elegir a este tipo de tratamiento, el autotrasplante, y la importancia de diagnosticar a nuestro paciente en edades tempranas. Aquí estamos haciendo la revisión bibliográfica de un caso clínico de una revista, donde faltaba justamente el incisivo, la pieza 2.1, y se autotransplantó una premolar y se colocó en el sector anterior, y vean ustedes cómo quedó estéticamente adecuado. Vean ustedes cómo después de implantado, el premolar continúa su desarrollo radicular, ¿no? Vean ustedes el seguimiento de las raíces que hace el autor. Y la ventaja es básicamente preserva y estimula el crecimiento óseo continuo. Es decir, si el paciente está en crecimiento, esa raíz va a seguir creciendo y va a ser bastante compatible con sus tejidos, ¿no? Y no involucra dientes vecinos, porque sabemos, si es que nosotros no ponemos implante, tenemos que poner por ahí una prótesis dentosoportada. Y aquí es un artículo de revisión que hicimos del 2016, donde hacía un seguimiento a largo plazo de 12 a 22 años de pacientes tratados con autotrasplante, y básicamente la tasa de supervivencia era del 100%. Entonces, decían que era una muy buena alternativa para la ausencia de piezas faltantes, ¿no? Y la salud oral percibida en esos pacientes era muy buena. Listo, hemos hablado bastante. ¿En qué casos nosotros hacemos el cierre de espacio? Hacemos la sustitución, hemos dado las indicaciones, hemos presentado algunos casos clínicos, y ahora vamos a hablar en qué momento vamos a abrir el espacio, porque no todos los pacientes, así querramos, se van a tener que cerrar, ¿no? Por más que a veces el papá nos diga, doctor, yo quiero que lo cierre con brackets, ortodoncia, no siempre. La decisión básicamente va a ser en el tipo de caso clínico. Entonces, hay tres tipos de restauraciones que normalmente se dan, ya con tema de los rehabilitadores, y tenemos que determinar nosotros qué tipo de espacio el tamaño del espacio que vamos a abrir, porque cuando mandemos a nuestro rehabilitador o al cirujano, perdón, en este caso, para que ponga un implante, o al rehabilitador para que haga su puente, ustedes tienen que mandarle con el espacio adecuado. Entonces, necesitamos saber qué tipo de espacio vamos a darle. Uno, vamos a hacerlo por proporciones de oro. La otra, vamos a usar el método de usar el incisivo contralateral. Medimos el contralateral si es que no estaría alterado en forma y tamaño, muy importante. Y 3, el análisis de Volta. En cuanto a lo que es proporciones de oro, esto se dio desde la época de Leonardo da Vinci. Básicamente hablaba de que nosotros tenemos una proporción áurea, ¿no? Entonces, veíamos un diente que era el 100%, o lo multiplicábamos o lo dividíamos por 0,618, o lo dividíamos entre 1,618, y obtendríamos nosotros el ancho adecuado para que nosotros enviemos al rehabilitador y así trabaje también. ¿Cómo vamos a usar el incisivo contralateral? Tenemos que verificar que estos incisivos no tengan alteración de forma y tamaño. Recuerden que hemos visto bastante bibliografía al respecto,
que los contralaterales están afectados, pero tenemos que evaluar que estos no estén afectados para nosotros tener esta medida como una medida válida. Y el análisis de Bolton que hacemos muchos los ortodoncistas, donde hay una relación que existe entre la sumatoria de los 6 anteroinferiores, el ancho mesodistal de los pies de 6 anteroinferiores, y entre la sumatoria de los 6 anterosuperiores, y hay un radio, ¿no? Que es de 0,78. Y básicamente se hace una regla de 3. En el caso que falte un incisivo lateral, entonces se pone, en el caso de los superiores, entonces ponemos abajo que van los superiores, es 33 más 8 que sumaron los 3 incisivos, más X, que es el incisivo que falta, y se divide entre los 36,5 milímetros de la sumatoria de los incisivos inferiores, y se hace la regla de 3, se despeja X y se sacan los 13 milímetros, digamos, que de alguna manera deberían medir los 2 incisivos laterales, y este se divide entre 2 para que saquemos nuestro tamaño, digamos, de cada incisivo lateral, y así nosotros poder trabajarlo, abrir el espacio en esa dimensión. Entonces ya estamos analizando 2 formas, una que son las proporciones áureas y la otra que es el análisis de Bolton. Y aquí lo más aconsejable, eso ya lo hace de alguna manera el rehabilitador, o nosotros si podemos hacer un setup diagnóstico al inicio, hacer un encerado, ¿no? El encerado nosotros podemos ya ver de manera más, digamos, exacta de cómo o qué tamaño va a tener nuestros incisivos laterales para que el rehabilitador lo haga de esa manera. Aquí ya vemos un poquito de las restauraciones que se utilizan. Habla de que la tasa de éxito de este tipo de restauración varía del 54% en 11 meses, dice, ¿no? Y 10% en 11 años, siendo un descementado el problema o la causa para el fracaso en este tipo de restauración. ¿Qué es lo que tenemos que tomar o qué criterios tenemos que tomar nosotros para hacer aperturar el espacio? Primero tenemos que tener la posición de los pilares. Tenemos que ver estos pilares en qué situación vamos a dejarlos, digamos, ya sea en su inclinación en relación a su base, para nosotros enviarlo al rehabilitador. Si que estos pilares se mueven, el grosor de los pilares y la translucidez de los mismos. Esto tenemos que de alguna manera ayudarnos con los rehabilitadores, sabiendo que nosotros, que el aumento de fuerzas laterales en las piezas pilares van a generar problemas en la salud radicular de las piezas pilares, digamos, ¿no? Y la sobremordida, la superficie disponible para la adhesión del retenor tiene que disminuir. Eso es básico. Aquí vean ustedes en la figura cómo está la inclinación de nuestros incisivos. Si nosotros al abrir el espacio generamos una vestibularización exagerada de estas piezas dentarias, vamos a hacer que nuestras fuerzas de oclusión van a generar ese descementado de una posible restauración protética. Entonces tenemos que darle una inclinación adecuada para que soporte mejor estos pilares nuestras fuerzas de la masticación. Es muy importante tener en cuenta el pilar, si estos pilares se mueven, tienen movilidad o no tienen movilidad, porque si un pilar se mueve más que el otro y al poner una restauración protética, la pieza que se mueve va a ser ferulizada, digamos, a la otra pieza que está más fija y va a ser la más movible, ¿no? Y va a aumentar la presión en la interfaz de unión, haciendo que los dos pilares se muevan, ¿no? Entonces hay que ver mucho, evaluar eso de alguna manera para nosotros referir a nuestros pacientes. Recuerden que con efecto de los brackets, el tratamiento ortodóntico fijo, las piezas se mueven de alguna manera más que una pieza sin brackets, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso antes de mandar nuestro rehabilitador.
Y los implantes, básicamente los implantes que también es una opción, pero una opción de repente en pacientes un poco más adultos, porque sabemos que los implantes no se pueden colocar en pacientes con muy temprana edad, digamos, ¿no? Pero vamos a revisar algunos artículos que nos van a aclarar algunas cositas para que nosotros refiramos a nuestros pacientes. ¿Qué tenemos que evaluar para abrir los espacios? Muy importante para la colocación de un implante, la edad del paciente. Después, la cantidad del hueso en la zona eréntula. Recuerden que no solamente puede ser agenesia, sino también pueden ser pacientes que han tenido trauma y abulsiones de los incisivos y a veces generalmente se llevan parte de la tabla vestibular en este tipo de trauma, ¿no? Y la cantidad de espacio necesario para el implante es muy importante. Eso sí, los ortodoncistas tenemos que ser bien claros, la cantidad de espacio interradicular que nosotros tenemos que dejar. Aquí, en un estudio realizado en este artículo, lo que sugieren un adecuado espacio intercoronal, sugieren que sea de 6,31 milímetros a nivel de la corona y interradicular mínimo de 5,74 milímetros. Es decir, que nosotros cuando hagamos nuestra referencia al cirujano, por lo menos tenemos que dejarle con casi 6 milímetros de espacio interradicular para que este implante se aloje de manera adecuada. Vean ustedes aquí cómo el implante ya se colocó y cumpla los requerimientos funcionales estéticos del paciente, ¿no? Después de una adecuada apertura de espacio. Dickinson el autor habló sobre el éxito de la apertura del espacio, dice que nosotros al abrir el espacio, nosotros tenemos un riesgo de que esta apertura de las raíces se puedan volver a cerrar. Es muy importante ver eso. Nosotros aperturamos el espacio para mandarlo al rehabilitador, hacemos nuestra medida, ahora que hay tomografía de casi 6 milímetros a nivel interradicular, y se ha visto que a veces los pacientes se retrasan en hacer la consulta para el rehabilitador y estas raíces tratan de reaproximarse nuevamente entre sí, de tal manera que cuando llegue el rehabilitador, si es que ha pasado un tiempo no favorable, nos van a decir que no hay espacio para la colocación del implante y nos los van a volver a referir. Y vean este artículo que he buscado sobre cambios verticales a largo plazo de los dientes anteriores superiores adyacentes al implante. A ver cuánto crece el implante. Sabemos que en dientes o en personas que son jóvenes y están en crecimiento, sabemos que la colocación del implante prácticamente está contraindicada, pero no sabemos cómo es en adultos, que aparentemente ya no crecen, pero en este artículo trató de evaluar el proceso de erupción, dice, tomando un diente adyacente al implante y lo compararon en pacientes jóvenes y en pacientes un poco más maduros. ¿Qué es lo que en la muestra incluyeron adultos jóvenes de un promedio de 15 años hasta 21 años y adultos mayores entre 40 a 55 años? Todos se les colocó un implante, ya sea incisivos laterales, centrales y caninos. Hicieron mediciones, tomaron en cuenta alrededor del implante que colocaron, midieron el borde incisal al implante y vieron si este se alteraba o no, ¿no? ¿Y qué es lo que se ve en los resultados? Que en el grupo del adulto joven mostraron infraoclusión de las coronas. Y en el adulto maduro también presentaron una diferencia vertical de los dientes. O sea, es decir, que no solamente en dientes, en implantes realizados en pacientes jóvenes, va a haber alteración de este reborde alveolar, sino también en adultos maduros. Por eso, digamos, la importancia de tratar de que estos implantes, si es que se ponen en el sector más posterior, como vieron en el caso que presentamos, toda la parte de la genesia se dejó al sector posterior y se rehabilitó con el implante.
Aquí la hipótesis que los adultos mayores también pueden exhibir importantes cambios verticales, así que ya lo sabemos. Y por último, este es cortesía del doctor Richard Koenig, un paciente con implante, un paciente de 15 años, con un perfil recto, que tenía genencia de incisivos laterales superiores, y aquí sí se aperturó el espacio. Vean ustedes el caso con diferentes diastemas, a diferentes niveles, y aquí se optó por el cierre del espacio a nivel de premolares y reaperturando el espacio para la colocación de implantes en el sector anterior. Aquí está el procedimiento, la colocación de los implantes. Ya el paciente aquí con los implantes colocados, la aparatología multibracket retirada y vemos un perfil armónico, una paciente de alguna manera contenta, ¿no? Bueno, estimados colegas, espero que esto les haya agradado, haya cubierto sus expectativas de repente en cuanto a lo que es conocimiento al manejo de agencias dentarias. Estoy a vuestra disposición si hubiese alguna pregunta. ¿Aló? Aló, aló. Muy bien, doctor Juan Carlos. Muchas gracias por su exposición. Y vamos a... Acá tenemos una pregunta para usted, ¿no? ¿Cuánto fue el tiempo de espera después de abrir el espacio de dientes laterales para la colocación de los implantes? Bueno, la idea es estar en constante comunicación con el especialista que va a hacer el implante. Por ejemplo, cuando nosotros elaboramos ya nuestro plan de tratamiento, al paciente se le indica que se tiene que hacer un tratamiento previo, multibracket, y probablemente, si es que sin extracciones y solamente se abre el espacio, probablemente después de un año es que va a visitar al implantólogo, ¿no? Una vez que acepta el paciente nuestro plan de tratamiento, se le refiere al cirujano y el cirujano conoce al paciente. Entonces, básicamente, digamos, la interconsulta es inmediata. Después nosotros empezamos con digamos, colocación de la aparatología, los controles, y ya cuando yo le diga, ¿sabe qué? Ya usted está listo, ya el paciente, bueno, hablemoslo, digamos, de manera cruda, ya conoce al cirujano, ya conoce el presupuesto, entonces se supone que no se debe prolongar más esa colocación del implante, ¿no? O sea, es inmediato, yo no debería esperar. Justamente yo busqué ese artículo porque muchas veces nuestros pacientes, cuando se les refiere a la colocación del implante, y algunos tienen un reparo por el tema económico, básicamente que son tratamientos caros, esperan. Entonces tenemos que tener en cuenta que si nosotros esperamos un tiempo de alguna manera no tan prudencial, las raíces se pueden nuevamente juntar, se pueden, digamos, el espacio se puede disminuir, ¿no? Para la colocación del implante, se pueden reaproximar, es el término. Y doctor Juan Carlos, en el caso de los primeros de atención, en el primer nivel de atención, en los puestos y centros de salud que no cuentan con esos aparatos, ¿qué actividades pueden hacer ellos para prevenir o tratar con los escasos recursos que tienen? Nos plantea desde la direza, ¿no? Las alteraciones están dadas, ¿no? Las alteraciones están dadas y creo que ni la prevención va a poder, digamos, evitar que éstas se presenten. Pero una vez que estén presentes, lo que sí se requiere, digamos, en este nivel es el que tenga un adecuado, digamos, salud dental, no solamente
de las piezas laterales, sino de todas las piezas dentarias, porque recuerden, en todos los casos que hemos visto ahora en la presentación, a veces nosotros hacemos sustitución de una pieza por otra, pero ¿qué va a pasar si no podemos ni hacer esa opción porque la pieza está cariada o está extraída por caries, etcétera? Entonces, en el primer nivel de atención, lo único que sí se le podría indicar al paciente es que la permanencia, digamos, de las piezas que están presentes tengan que quedarse, ¿no? Para que se haga posteriormente un tratamiento más especializado. Lamentablemente, digamos, esta colocación de aparatología fija no se da en el primer nivel de atención. Lo que sí podríamos también aconsejarles es que una vez que se exfolie o se dé el tema de la identificación de la genesia, se pueden poner mantenedores de espacio removibles para que después lleguen a un tratamiento un poquito más especializado, ¿no? Muy bien. Muchas gracias a todos los participantes, ¿no?, que han podido estar hoy en esta exposición. En especial al doctor Juan Carlos Camacho por habernos dado su conocimiento y compartir con todos nosotros esta información. Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, les damos las muchas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias por la oportunidad y por la atención de todos los colegas. Recuerden que en nuestra especialidad las diferentes opciones de tratamiento, más con los adelantos científicos, son vastas y solamente yo trato de alcanzarles, digamos, un par de opciones que sí es necesario que los conozcan siempre con el respaldo bibliográfico pertinente. Gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos.